Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Es posible que el verdadero secreto de nuestra identidad culinaria no resida en la complejidad de una receta entera, sino en la ingeniería precisa de un solo ingrediente básico? Es una pregunta súper provocadora. Sí, Bienvenidas a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. y bueno, el documento que traemos hoy hace exactamente eso. Toma un plato que es un emblema total. El locro. Exacto, el locro. Y básicamente lo despoja de todo ese folclore, o sea, de la nostalgia de la abuela, para analizarlo casi con un microscopio. Como un análisis clínico, digamos. Tal cual. Específicamente vamos a desmenuzar una serie de 10 notas técnicas. Son los famosos Lambert Tips del experto Pedro Lambertini. Que se enfocan 100% en el zapallo plomo. Única y exclusivamente en el zapallo plomo. Sí. Porque la idea de esta charla no es leer una receta paso a paso, sino de construir la arquitectura de este plato. O sea, entender la física y la química detrás. 100%. Entender la estrategia que transforma a un simple vegetal en el cimiento de una preparación súper compleja. Y la verdad es que esa perspectiva te cambia todo el enfoque. Porque normalmente cuando hablamos de platos tradicionales, siempre caemos en el romanticismo, en la tradición. Claro, la receta que pasa de generación en generación. Exacto. Pero leer estas notas es, no sé, es literal como revisar los planos de un ingeniero civil. Es una locura. Y lo más curioso es que la estrategia no empieza cuando prendes el fuego, empieza mucho antes. En el mercado. Sí, en la selección de la materia prima. Hay una regla que me pareció clave. El zapallo se elige por su peso, jamás por el tamaño. Es que esa es la primera gran decisión. O sea, es la que dicta si el plato va a funcionar o va a ser un desastre. Ajá. Porque en la biología del zapallo plomo, el volumen visual te miente. Es un indicador pésimo. Totalmente engañoso. Lo que realmente importa es la densidad. Porque, a ver, si agarras una calabaza enorme pero que la sientes súper liviana en las manos, básicamente estás comprando una cámara de aire. Aire y agua. Exacto. Es un tejido vegetal esponjoso con una cantidad ridícula de agua libre. Yo lo pensaba como cuando uno va a jugar al bowling. A ver, Viste que a simple vista las bolas más grandes parecen las más pesadas. Pero a veces levantas una bola más chiquita, más compacta, y la percepción cambia por completo. claro, porque el material es de alta densidad. Exacto. El volumen es pura ilusión óptica. Entonces, si compras un zapallo gigante pero liviano, estás pagando precio de vegetal por, literal, litros de agua. Y el problema de ese zapallo lleno de agua es que las consecuencias las pagas horas después, cuando ya está en la olla. Cuando ya no hay vuelta atrás. Claro, porque en una cocción tan larga, esa agua interna se evapora, y lo único que te queda es una red de fibras totalmente colapsadas. Te quedas sin estructura. Te quedas sin materia seca, sin almidones, básicamente te quedas sin el material de construcción para darle cuerpo al locro. En cambio, un zapallo denso te garantiza pura pulpa estructural. Bien, y siguiendo con esta fase en frío, el documento es súper categórico con el tema de la cáscara. Ah, sí, se descarta siempre. Siempre por su dureza, salvo que sea un ejemplar muy, muy joven. Y hasta ahí digamos que la lógica es impecable. Todo tiene sentido. Pero inmediatamente después, los apuntes introducen una directiva que me rompió un poco los esquemas. Podríamos llamarla la regla de omisión. Ya sé para dónde vas. Es que necesito plantear un debate acá. La instrucción dice que el zapallo plomo no se rehoga, va directo al caldo. Directo, sí. Pero a ver, en cualquier academia de cocina te enseñan que el primer paso para armar una base de sabor es el sofrito. Tienes que sudar las verduras en grasa. Para generar la caramelización, claro. ¡Exacto! Omitir esto y hervir un vegetal crudo me suena a un atajo que te va a dejar un plato súper insípido. ¿Por qué se rompe esta regla que parece tan sagrada? Bueno, el choque entre la técnica clásica y esta instrucción está en que hay que entender la misión de este ingrediente en particular. Su función en el ecosistema del locro. 100%. A ver, el rehogado tiene un fin químico claro, que es la reacción de Maillard. Cuando expones el vegetal al calor del aceite, los azúcares y aminoácidos se transforman. Y te dan ese sabor tostado riquísimo. Exacto, generan una costra. Pero en la arquitectura del locro, esa costra dorada es un problema estructural gravísimo. ¿Por qué? Porque actúa como una barrera física. Es, digamos, una impermeabilización de la superficie del zapallo.
O sea, por buscar el sabor tostado lo estás blindando contra el líquido. Tal cual. Le pones una armadura. Y no interactúa con el entorno. Anula su función principal. Porque en este contexto, el zapallo plomo no está para aportar notas ahumadas. Está ahí para fundirse. Para integrarse al 100%. ¡Claro! Si lo echas crudo directo al caldo caliente, sin esa barrera, el agua penetra las paredes celulares al instante. Se hidratan de golpe. Se hinchan y estallan. Y ahí es cuando todos los almidones fluyen libremente para espesar el caldo. Rehogarlo sería, literal, un sabotaje mecánico. ¡Wow! Es que esa explicación transforma lo que parecía un error culinario en una decisión brillante de diseño. Es pura ingeniería. Totalmente. Y esto nos lleva a lo que pasa una vez que el zapallo ya está en la olla, porque ahí dejamos la fase de preparación y entramos en el control del entorno. Que es la parte más crítica, la verdad. Y hay 3 reglas que funcionan juntas acá. Cortes irregulares, la incorporación en 2 tiempos muy marcados y el hervor suave. Nada de burbuja violenta. Esas 3 son innegociables. A mí todo esto me hizo pensar en la construcción de un edificio de mampostería. Me gusta esa analogía. A ver, ¿cómo la ves? Pensemos en los cimientos y las paredes. El zapallo que entra en la primera etapa, o sea, al principio, es el que se sacrifica, el que se deshace por completo. Exacto. Ese se convierte en el cemento larga masa que le da densidad a todo. Ajá. Pero claro, un edificio de puro cemento líquido no tiene forma. Es un bloque que en la cocina sería básicamente una papilla para bebés. Una crema espesa y aburrida. Tal cual. Entonces, para tener una estructura real, necesitas los ladrillos. Y esa es la segunda tanda de zapallo, la que entra al final. Los trozos que mantienen la integridad. Claro, los que te dan resistencia al morder y definen la textura. Es una analogía perfecta. Y esa dualidad entre el cemento y los ladrillos es justo lo que explica por qué el control térmico es tan vital. El tema de la burbuja violenta. Exacto. Evitar el hervor fuerte no es un capricho estético del cocinero. Tienes una olla gigante hirviendo por horas y ahí adentro se generan corrientes de convección enormes. El líquido sube y baja constantemente. Sí, es un ciclo cinético. Un hervor a borbotones funciona, literal, como una lavadora industrial en el ciclo más fuerte. O sea, las burbujas gigantes estallan y generan ondas de choque. Constantemente. Y esa agitación mecánica va a agarrar tus ladrillos de la segunda etapa y los va a golpear contra los granos de maíz, contra los huesos, contra la olla. Y los destruye por pura fricción. Los hace polvo, o mejor dicho, los convierte en más cemento. Al final, pierdes todo el diseño y te queda un puré súper pesado. Claro, por eso el hervor suave te salva la integridad de los sólidos. 100%. Y esto conecta perfecto con lo de los cortes irregulares. Porque, a ver, a los chefs modernos siempre les enseñan a buscar la simetría absoluta. El corte milimétrico. El cubo perfecto, claro. Pero acá la instrucción es meter caos en la forma de cortarlos. ¿Por qué no hacer cubos perfectos para predecir cómo se van a cocinar? Porque este caos está controladísimo. O sea, al cortar una pieza de forma asimétrica, te quedan bordes muy finitos y un centro súper grueso. Ah, claro. Entonces, durante ese hervor suave que decíamos, tienes 2 fenómenos en un mismo trozo. Los bordes finos se sobrecocinan y se deshacen de forma muy orgánica. Y van soltando el almidón de a poquito. Exacto, alimentan el cemento. Pero el centro grueso, como tiene tanta densidad, sobrevive y se mantiene como el ladrillo. ¡Qué locura! O sea, estás programando la desintegración del zapallo desde la geometría del corte. Tal cual, un cubo perfecto jamás te daría eso, porque se cocina parejo y, de golpe, colapsa entero. Es fascinante cómo un plato aparentemente rústico esconde tanta matemática. Muchísima. Pero bueno, una textura perfecta no sirve de nada si el sabor falla. Y el documento le da mucha importancia al manejo del dulzor. Y ese es un tema delicadísimo en el locro. Sí, porque dice que aunque el zapallo plomo es más neutro que la variedad cabutia, igual tiene una carga de azúcares fuerte. Y hay que contrarrestarla con sal, grasa y pimentón. Es que la percepción sensorial en guisos de tantas horas es súper compleja. O sea, a veces el cerebro no registra ese exceso de dulzor directamente como azúcar. ¿Y cómo lo percibe? Lo percibes como una falta de profundidad. O como que el plato es empalagoso y súper pesado. De esos que comes 2 cucharadas y no quieres más. Exactamente. Te fatiga el paladar. Por eso la intervención química acá es una triangulación muy precisa.
A ver, explícame bien cómo interactúan la sal, la grasa y el pimentón para bajar esa pesadez. Mira, la grasa de las carnes cumple una función casi física. Te recubre las papilas gustativas. Te hace una película en la lengua. Exacto. Y eso ralentiza cómo percibes el dulzor inicial. Después tienes la sal, que obviamente levanta el sabor general, pero sobre todo potencia los compuestos umami de la carne. Ah, y eso compite directamente con el azúcar. 100%. Y finalmente entra el pimentón, que aporta volátiles, capsaicina, notas súper terrosas. Le da ese toque sutil de amargor. Y astringencia, ¿sí? Entonces, toda esta red de estímulos empuja al dulzor hacia el fondo. Lo deja como una nota base que sostiene todo, pero nunca deja que sea el protagonista. Claro, igual me parece que la verdadera magia no está solo en contrarrestar, sino en colaborar, porque los apuntes hablan de una alianza estratégica entre el zapallo plomo y el maíz blanco. El alma del plato, le dice Lambertini. Literal. Dice que esa alianza es la única garantía de cremosidad. Es que este es el fenómeno más sofisticado de todo el proceso. Porque en esta gastronomía no se usa crema de leche, ni harinas refinadas para espesar. Todo depende de los carbohidratos. Todo es una sinergia de carbohidratos complejos. A ver, el maíz blanco tiene dos tipos de almidones principales. Imagínate la amilosa como hilos largos y rectos, Ok, hilos. y la amilopectina como las ramas de un árbol, súper enredadas. Al hervir el maíz por horas, estas estructuras salen al agua. Pero, a ver, si solo tuviéramos esos hilos y ramas del maíz en el agua, te quedaría un líquido espeso pero como gelatinoso, ¿no? No cremoso. Resbaladizo, exacto. Y ahí es donde entra la magia. Esos almidones necesitan un andamiaje para sostenerse. ¿El zapallo desarmado? Claro, la pulpa y la fibra soluble del zapallo plomo. A nivel microscópico, los almidones del maíz se enredan con las fibras del zapallo y arman una red tridimensional enorme. ¡Wow! Y esa matriz atrapa el agua y las gotitas de grasa. El resultado es una emulsión rústica pero súper estable y sedosa. Esa es el alma técnica del locro. Totalmente. Suena impecable en la teoría. Pero justo por eso, el siguiente tip del documento me genera un conflicto enorme. Uy, a ver. Es el plan de contingencia. Dice que si el plato te queda muy líquido, tipo sopa, puedes pisar unos trozos contra la olla. O, y esto es lo que me hace ruido, usar un mixer o licuadora de mano para procesar una parte del caldo. Ya. Entiendo el ruido. Es que, o sea, meter unas cuchillas a máxima velocidad en una matriz que tardaste horas en construir, me suena a herejía culinaria. Suena violento, sí. ¿No corres el riesgo de arruinar todas las texturas y volver a la papilla que queríamos evitar? Es súper común esa resistencia. Como que sentimos que usar tecnología moderna arruina el romanticismo de la receta. Tal cual. Pero si lo analizas desde la física de fluidos, es una solución de emergencia espectacularmente precisa. Fíjate que el documento no dice que metas el mixer en el medio de la olla grande y tritures todo. No, dice extraer una pequeña porción. Exacto, aislarla. Extraes un par de cucharones con un poco de zapallo y lo procesas afuera. O sea, operas fuera del ecosistema para no romper el todo. 100%. Al licuar esa pequeña parte, rompes violentamente las células vegetales que quedaban. Eso genera una concentración masiva e instantánea de almidones. Súper saturas ese poquito de líquido. Y cuando devuelves eso a la olla principal, te espesa todo el volumen casi en el acto. Claro, intervienes el cemento sin tocar los ladrillos. Los ladrillos siguen intactos. Es una corrección quirúrgica. Te salva de tener que seguir hirviendo la olla 2 horas más para reducir el agua. Porque eso sí sobrecocinaría todo. Destumirías todos los componentes, exacto. Entendido. O sea, no es hacer trampa por vagancia, es un rescate milimétrico para no arruinar el sabor con espesantes artificiales. Tal cual. Y bueno, superado este drama de la licuadora, el documento pasa a un terreno fascinante. El factor tiempo después de cocinar. El reposo. Clave. Porque la química no frena cuando apagas el fuego. Según las notas, el zapallo plomo tiene la ventaja de que se puede congelar perfecto sin perder su textura. A diferencia de la papa. Exacto. Y también explica esto que todos sabemos por cultura popular, o sea que el locro es muchísimo más rico al día siguiente. El famoso locro recalentado. Es que en la ciencia alimentaria el reposo térmico es un ingrediente más. Yo pensaba en esto como en la producción de un disco de música.
A ver cómo es eso. Imagínate la etapa de grabación. Entra el bajista y graba lo suyo, después el baterista, los cantantes. Si escuchas esas pistas recién grabadas juntas, suenan bien. Es el locro humeante recién apagado el fuego. Exacto. Pero la verdadera magia está en la mezcla y la masterización. Ese tiempo donde el ingeniero de sonido ajusta las frecuencias, comprime un poquito. Ajá. Después de eso, ya no escuchas instrumentos peleando por sobresalir. Tu cerebro escucha una banda entera, cohesionada. Me encanta. El tiempo que pasa enfriándose en la olla es literal el ingeniero de masterización del locro. Es una metáfora brillante. Y a nivel molecular pasa exactamente eso. La masterización empieza cuando baja la temperatura. Contame más de esa química. Durante el hervor, todas las grasas de las carnes están líquidas. Tienen mucha movilidad y los sabores andan dispersos. Claro, súper volátiles. Pero a medida que se enfría, esas grasas se solidifican. Empiezan a armar redes cristalinas. Se endurecen. Y en ese proceso atrapan y fijan todos esos compuestos volátiles. El pimentón, el ahumado, el fondo dulce del zapallo plomo, todo queda atrapado en esa red. Es como si crearas un archivo comprimido de sabores. ¿Literal? Entonces, al día siguiente, cuando lo recalientas suavecito, esa red de grasas y almidones se derrite parejo. Y te libera todo el espectro de golpe en el paladar. Todo junto, en una integración total, en vez de picos desconectados. Es increíble. ¿Y qué pasa con la congelación? Porque mencionabas la diferencia con la papa. ¿Por qué la papa queda arenosa en el freezer y el zapallo sobrevive como si nada? La culpa la tiene un proceso que se llama retrogradación del almidón. Suena complejo. Es simple. La matriz de almidón de la papa, cuando se enfría a temperaturas bajo cero, tiende a recristalizarse muy fuerte. Las moléculas se realinean, Se aprietan. se estrujan como una esponja y expulsan el agua que habían absorbido al hervir. Además, los cristales de hielo rompen sus paredes celulares porque son muy rígidas. Por eso cuando descongelas una papa te queda como un puré aguado y arenoso. Exacto. Tejido roto flotando en agua. En cambio, el zapallo plomo tiene otra proporción de azúcares y paredes celulares súper flexibles. Resisten el hielo. Se adaptan. No sufren esa retrogradación agresiva. Entonces pasan por el freezer manteniendo toda su arquitectura intacta. O sea que el zapallo plomo no es solo el arquitecto, el albañil y el pegamento de los sabores, sino que además tiene una resistencia celular a prueba de frío. Es un material de diseño perfecto. Espectacular. Creo que haber desglosado estos apuntes realmente nos obliga a ponernos otros lentes para mirar nuestra herencia alimentaria. Sin duda. Y para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar una reflexión, un pensamiento un poco provocador para quienes nos escuchan. Adelante. Si un plato como el locro, que siempre se etiquetó como algo rústico, de origen súper humilde, Que nació de improvisar con lo que había. exacto, si este plato requiere semejante nivel de ingeniería térmica, de química de fluidos y de diseño estructural sobre un solo vegetal para quedar perfecto, Sí. ¿cuántos otros platos de la gastronomía tradicional son en realidad clases magistrales de ciencia alimentaria avanzada disfrazadas de simple folclore? Es una gran pregunta. Te invita a cuestionar todo lo que damos por sentado y a darle el crédito a la sofisticación que tenían, intuitivamente, quienes nos precedieron en las cocinas. Totalmente. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta